Saludo para todos. La porción del libro Consejo para la Iglesia hoy se trata de la autoridad eclesiástica. Por tanto, vamos a tratar de hablar de la autoridad eclesiástica basado en unos versículos en la Biblia para explicar brevemente lo que significa para mí la autoridad eclesiástica. Y para eso vamos a estudiar un poco de la experiencia de Pedro, eh, eh, que es, es como un tipo de la autoridad el, que Dios le concede a los miembros de la iglesia, una autoridad espiritual. Vamos a empezar leyendo en Mateo el capítulo 16, los versículos 13 en adelante. Aquí Mateo 16, versículos 13 en adelante. Dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí vemos al Señor Jesús apartando a sus discípulos, tomándolos y llevándolos a un lugar aparte, él y sus discípulos solos. Él quería tener un momento con sus discípulos y quería enseñar, darles una lección, poner en sus mentes un pensamiento muy importante. Entonces aquí, para hacer eso, poner en su mente ese pensamiento importante, él empieza preguntándoles a los discípulos, según lo que ellos podían saber, qué decían las personas alrededor acerca de lo que ellos pensaban de él, el Hijo del Hombre. ¿Qué opinión tenían las personas alrededor? Entonces en el versículo 14, los discípulos le responden: unos piensan que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dice en el versículo 15: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces aquí podemos ver que después de que el Señor Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos de lo que las personas pensaban, y los discípulos le contestaron que las personas pensaban que él era Elías o uno de Jeremías, uno de los profetas, Juan el Bautista. Entonces él les dice: pero ¿y vosotros? Entonces lo que él quería, el Señor Jesús quería, era saber lo que ellos pensaban, porque eh, le importaba a Jesús el pensamiento que ellos tenían en su mente de él. Ellos habían andado cerca de él y lo podían haber conocido mejor, y él quería saber qué pensaban ellos de él, no las demás personas. Él empezó preguntando acerca de las demás personas, pero luego se enfocó en ellos. Ustedes, ¿qué piensan ustedes de mí? Entonces, en el versículo 15 o 16, perdón,
Dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta aquí vamos a pausar y pensar. El Señor Jesús, cuando Pedro le respondió que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le quiso aclarar a Pedro que esa comprensión que Pedro tenía de Él, acerca de que Él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Señor Jesús le estaba aclarando a Pedro que esa comprensión no podía originarse, no podía venir, no podía haber ocurrido por esfuerzo humano. Esa comprensión tuvo que haber sido revelada a él por medio del Espíritu Santo. El Padre, a través del Espíritu Santo, tuvo que haberle revelado a Pedro esa verdad tan esencial. Y esa era la verdad que el Señor Jesús quería que los discípulos comprendieran, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Redentor del mundo, el que había venido del cielo a la tierra para redimir y salvar a toda la raza humana. Entonces el Señor le dice a Pedro que por cuanto Él se dejó iluminar por el Espíritu Santo, y Él permitió que esa comprensión le fuera real a Él, entonces Jesús le dice a Él que Él es Pedro, una piedra pequeña, y sobre esa roca, esa verdad que Pedro había expresado, él iba a edificar su iglesia. La roca, aquí el Señor Jesús está haciendo un contraste. El nombre Pedro, Petros, significa una piedrecita. Y la palabra roca, Petra, es una roca inamovible. Y cuando el Señor le dice, tú eres Pedro, le está diciendo que Él es una piedrecita pequeña. Pero esa verdad que Él había expresado por revelación del Espíritu Santo, de que, de que Jesús era el Cristo, sobre esa verdad, el Señor Jesús iba a establecer su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. La iglesia está fundada sobre la verdad de que el Señor Jesús es el redentor del mundo. Y cuando una persona acepta esa verdad y dice, confiesa que es pecador
y que necesita ese redentor, pues en esencia está cayendo sobre esa roca y está siendo quebrantada esa persona. Su corazón está siendo quebrantado. Esto lo podemos leer en Mateo 21. En Mateo 21, en los versículos 42 en adelante. Aquí en Mateo 21, el Señor Jesús estaba discutiendo con los fariseos en cuanto a su autoridad. Los fariseos cuestionaban su autoridad y el Señor Jesús les preguntó que si ellos conocían a Juan a Juan el Bautista y de dónde había venido su autoridad. Porque si ellos reconocían que Juan el Bautista era del cielo, entonces ellos tendrían que confesar que la autoridad del Señor Jesús es también del cielo, porque Juan dio testimonio del Señor Jesús. Pero los fariseos no querían confesar, ellos simplemente dijeron que no sabían. Y Jesús les dijo, entonces yo no le voy a responder de dónde viene mi autoridad tampoco. Pero el Señor Jesús les dio unas parábolas. Le habló de la parábola de dos hijos. Uno que su padre le dijo que fuera a trabajar en su campo, en su tierra, y él dijo que no quería, pero luego fue. Y le preguntó al segundo que fuera, y dijo que iría, pero luego no fue. Yo creo que le preguntó al primero que le preguntó fue al que dijo que iría, pero luego no fue. Y después le preguntó al que dijo que no iría, pero luego fue. Y entonces él le dice que cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. Y los fariseos le respondieron que el que dijo que no iría, pero que fue. Entonces luego él les dice otra parábola, y es la parábola de los labradores. Entonces esa parábola dice, yo creo que está en el versículo, vamos a leer un poquito. Empieza en el versículo 33. Dice, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, le pregunta el Señor Jesús, ¿qué hará a aquellos labradores? Y los fariseos le respondieron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará
su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí vemos que la piedra representa a él mismo y que cuando nosotros caemos sobre esa piedra, esa piedra eh, fuerte, caemos quebrantados, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Tenemos salvación, pero si resistimos la salvación que Él nos ofrece y no caemos quebrantados sobre la piedra, ella caerá sobre nosotros y nos desmenuzará. Entonces, Pedro, él había reconocido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él había caído quebrantado a los pies del Señor Jesús, aceptando que él era pecador y que necesitaba salvación. Y Jesús le dijo a Pedro que sobre esa verdad de que Jesús es el Cristo y que Él vino a redimir el mundo, su iglesia iba a estar fundada sobre esa verdad. Entonces, por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro que él era una piedrecita y él iba a estar edificado sobre esa roca, esa verdad de que Jesús vino a redimir el mundo. Entonces le dice a Pedro que le da las llaves. ¿Por qué Pedro recibe las llaves? Porque cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo y acepta que es pecador y que necesita un Salvador, esa persona está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y las llaves del reino representa los dichos y las enseñanzas del Señor Jesús que Él ha dejado en su palabra. Y cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, esas enseñanzas nosotros las podemos entender correctamente. Por eso cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y nos rendimos a sus pies. Y le pedimos que nos perdone, que nos limpie y nos libre de todo pecado. Nosotros estamos dándole acceso al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces puede ayudarnos a comprender, como dicen en Juan 16, yo creo que el versículo 7 en adelante, que el Espíritu Santo entonces nos guía a toda la verdad. Y eso es lo que significa tener las llaves del reino, entender correctamente la palabra de Dios, los dichos del Señor Jesús, para poder aplicarlos correctamente a las circunstancias que se presentan en la vida delante de uno. Entonces, no es un poder arbitrario, sino la habilidad de poder comprender correctamente la palabra de Dios y declarar lo que ella enseña.
la palabra de Dios tiene poder y cuando uno la aplica correctamente, el poder de la palabra se aplica a esa circunstancia, no la autoridad de la persona, sino la autoridad, la, 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 la autoridad y el poder de la palabra que se aplica, la autoridad de la palabra se aplica a las circunstancias y no puede ser controvertida, tiene que ser obedecida. Entonces, eso es lo que significa tener las llaves. Y cuando el Señor le dice que lo que Él atare en la tierra será atado en el cielo, significa que como Él está interpretando correctamente la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está guiándolo a interpretar correctamente la palabra de Dios. Eso es verdad y es ratificado en el cielo porque es verdad. Si no fuera verdad y uno malinterpretara la palabra de Dios, eso no puede ser ratificado en el cielo. Pero si uno se deja guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le explica, le aclara lo que la palabra de Dios eh, significa y cómo se aplica en ciertas circunstancias, entonces esa aplicación es verdadera y es aceptada en el cielo también. Entonces, yo quisiera también hablar un poco del fundamento, la roca sobre la cual la iglesia es edificada. En Primera de Corintios, el capítulo 3, empezando en el versículo 9, Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto Pablo se lo está escribiendo a los corintios. Él está diciendo que los que ayudaron a los corintios a creer en el Evangelio son colaboradores de Dios. Y le dice a los corintios que ellos eran labranza de Dios, edificio de Dios. Ellos estaban siendo construidos como un edificio por los que le estaban enseñando la verdad del Evangelio. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces aquí vemos el fundamento sobre el cual los creyentes son edificados, sobre el cual los miembros de la iglesia son edificados, es Jesucristo. Entonces, la verdad de que Jesús vino como redentor del mundo es el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento. Sobre ese fundamento es que la iglesia es edificada. Pedro mismo reconoció que el fundamento, que el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada es Jesucristo mismo. Podemos ver esto en Hechos, el capítulo 4. Hechos, el capítulo 4, empezando desde el versículo 5. Aquí
Pedro y Juan habían sanado a un inválido y lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Y todo el pueblo estaba maravillado. Entonces aquí continúa en el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio a los discípulos, a Juan y a Pedro, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, ¿con qué potestad y en qué nombre habían sanado al inválido? Entonces, el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro está diciendo que, una vez más, el fundamento, la piedra angular, la roca sobre la cual la iglesia es edificada, es Jesucristo, y la obra que él hizo vino para ser a favor de nosotros, de la raza humana. También en Primera de Pedro, eh, capítulo 2, en adelante, deje ver, sí, capítulo 2, empezando desde el versículo 1. Aquí Pedro también habla acerca de Jesús como piedra y los creyentes siendo edificados sobre él, empezando en el versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura las palabras, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él
no será avergonzado. Aquí otra vez Pedro está explicando que Jesús es la piedra sobre el cual la iglesia es edificada. Y la persona que cae quebrantada sobre él no es avergonzada, recibe la salvación. Y en estos versículos, en Primera de Pedro, el capítulo 2, Pedro está exhortando a los creyentes a acercarse al Señor Jesús para ser edificados sobre él la piedra del ángulo. Por tanto, el fundamento es es el Señor Jesús. Entonces, eh, la autoridad eclesiástica está basada en que el creyente acepta al Señor Jesús como su salvador, la propiciación por sus pecados. Y reconoce que es pecador y se entrega al Señor, se deja guiar por el Espíritu Santo y cree en las palabras del Señor Jesús, el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, ayuda al creyente a entender la palabra de Dios como debe ser entendida. Y eso es tener las llaves del cielo, del reino. Es dejarse guiar por el Espíritu Santo para que lo que uno haga esté guiado por el Señor, por tanto puede ser ratificado en el cielo. Entonces, para terminar, podemos ver una, una aplicación más en cuanto a la autoridad eclesiástica, y esto está en Mateo 18, empezando en el versículo 12. Mateo 18, en el versículo 12. Entonces aquí el Señor Jesús le está hablando a los discípulos acerca de cuánto Él quiere salvar a todos los que puedan ser salvados. En el versículo 12 dice lo siguiente: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, que cuando uno tiene el Espíritu de Dios en el corazón, uno va a compartir el mismo sentimiento de Dios con los que están alrededor de nosotros. Así como Dios no quiere que las personas se pierdan, así tampoco el Hijo de Dios va a querer que nadie se pierda. Entonces, en el versículo 15, el Señor continúa diciendo: por tanto, por la razón de que el Padre no quiere que nadie se pierda, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí el Señor está mostrando la actitud que nosotros debemos tener cuando somos ofendidos. La meta debe ser querer salvar a la otra persona, no criticar a la persona, no acusar a la persona, ni condenar.
a la persona, sino tratar de salvarla. Esa es la enseñanza. Y ese es el espíritu correcto que el Señor, que Dios quiere que sus hijos tengan dentro de ellos. Que cuando somos ofendidos, nuestra meta no debe ser hacerle, hacerle algo mal a esa persona, no debe ser este, querer hacerle algo que no le, como que le haya algo malo, sino que debemos tener piedad, debemos querer que esa persona pueda ser salva. En Gálatas, el capítulo 6, los versículos 1 y 2 dice que cuando uno es sorprendido en pecado, los que son espirituales deben ir y restaurar al tal con un espíritu de mansedumbre, cuidándonos, no sea que nosotros también seamos sorprendidos y caigamos. Entonces, la actitud debe ser que queramos la salvación de esa persona que nos ha ofendido. Entonces debemos ir solos, tratar de pedir, razonar con la persona y ver, decirle, mira, eh, yo creo que tú hiciste un mal en este comportamiento. Yo creo que debes cambiar, debes buscar, este, dejar de hacer eso y uno debe tratar de ganarlo. Y si la persona dice, sí, es verdad, perdóname, uno ganó al hermano. Pero en el versículo 16, el Señor continúa, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí el Señor explica que, que cuando nosotros tenemos el espíritu correcto de querer redimir a un hermano que nos ha pecado contra nosotros, y nosotros vamos con una actitud de amor porque queremos la salvación de ese hermano. Y si ese hermano no quiere escuchar, allí el Señor Jesús está allí por medio del Espíritu Santo y está obrando. Si el hermano no quiere razonar, no está pecando contra la persona, contra la persona que él ofendió, sino que está pecando contra el Espíritu Santo que lo está tratando de redarguir. Entonces, si la persona rechaza la amonestación, no está rechazando a las personas que están dando la amonestación, está rechazando al Espíritu Santo. Por tanto, lo que es atado aquí en la tierra está siendo atado en el cielo, porque el que está originando todo y dirigiéndolo todo es el Espíritu de Dios.
Y eso es lo que es la autoridad eclesiástica. Es cuando los creyentes aceptan al Señor Jesús, se entregan a Él, confiesan que son pecadores y que necesitan su, su dirección y la salvación que Él ofrece, y dejan que el Espíritu Santo sea el que esté aclarándole en la mente lo que es correcto y lo que no es correcto, y ayudándole a comprender la palabra de Dios como Él la inspiró en el principio, como Él quiere que se comprenda. Y cuando uno camina con una actitud de amor y ternura para con las demás personas, uno está siendo dirigido por el Espíritu Santo y puede ser un instrumento del Espíritu Santo para la autoridad eclesiástica. Por tanto, es necesario vivir conectado con el Señor Jesús y dejar que Él guíe nuestras vidas. Espero que esto le haya ayudado un poco y que el Señor les bendiga.